Buenas tardes, hermanos. Quiero ahora compartir con ustedes y dejar un video de un devocional, de una reflexión de parte de nuestro hermano Brad Hernández, y que esta reflexión sea también de edificación para la vida de cada uno de nosotros. El Señor los bendiga. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración. Señor, Padre nuestro, gracias por el día que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú cuidas de nosotros y sabemos, Padre, que tu misericordia es en nuestra vida, en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias, Señor. Rogamos que en esta tarde la reflexión de tu palabra, oh Señor, que comparte nuestro hermano Brad, sea de edificación para nuestra vida, Señor. Bendice la vida de nuestro hermano, Señor. Bendícelo en sus estudios, en su hogar, en todo lo que él realiza en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, te lo pedimos. Amén. Amén. Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren bien en sus hogares, donde sea que estén. Les mando un abrazo grandote. Y nada, espero que este devocional, este mensaje pueda serles de ayuda, pueda animarlos mis hermanos, pueda recordarle el amor del Señor, su fidelidad, que pueda recordarle la seguridad que tenemos en las manos del Señor, porque sé que hemos estado pasando momentos difíciles como iglesia o en verdad a nivel mundial, por todo esto que por razones obvias hemos estado pasando. A lo mejor muchos de nosotros nos hemos visto en debilidad de la fe, en miedo, en temor, en preocupación, qué va a pasar con las familias, con la misma iglesia, con nuestros trabajos, con la economía, bueno, hay un montón de cosas por las que preocuparse. Y nada, espero que esto les pueda edificar, mis hermanos, y pueda ayudarles. Así que los invito a Marcos, a que abran sus Biblias, que de todas formas yo voy a leerlo aquí. Lo invito a Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 40, voy a dar lectura. En la versión NTV. Dice así, versículo 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y cuando Jesús despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y bueno, mis hermanos, es muy fácil de contrastar esta porción de la Biblia con lo que estamos viviendo hoy en día. A lo mejor muchos de nosotros hemos estado cayendo en temor, como les decía recién, en preocupación por todo esto que está ocurriendo. Pero podemos hacernos esta pregunta que le hace el Señor a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Si yo estoy con ustedes, ¿por qué le dan lugar al miedo? Les pregunta el Señor. ¿Acaso todavía no tienen fe? Y podemos preguntarnos nosotros, mis hermanos, ¿acaso nosotros no estamos conscientes de que el Señor nos acompaña a nosotros? Y era para tener miedo. O sea, la situación, si lo hablamos en términos humanos, era para tener miedo. Había una tormenta, estaban en mitad de un lago, a punto de ahogarse, y es muy similar a nuestra situación.
La muerte literalmente nos está rodeando. Nosotros podemos salir de nuestra casa y encontrarnos con este virus y hasta morirnos, pero el Señor nos pregunta, ¿por qué tienen miedo? Aun cuando tenían la muerte enfrente de ellos, les pregunta, ¿por qué tienen miedo? Y mis hermanos, yo los quiero llamar a que meditemos en los atributos de Dios, en el amor del Señor. Uno de los atributos que quiero tocar es la infinitud de Dios. Nosotros tenemos un Dios eterno, mis hermanos, un Dios que no tiene ni principio ni fin. Y alguno de ustedes se preguntará, pero ¿cómo esto puede afectarnos de forma práctica hoy en día? Saber que Dios no tiene principio ni fin. Mis hermanos, esta situación que estamos viviendo nosotros, y en verdad cada situación que vivimos en nuestra vida, sea buena o mala, para el Señor son como nada, como ni siquiera como, si lo medimos en tiempo, ni siquiera son como un segundo. Si ponemos en balanza, por ejemplo, las plagas, las enfermedades que han invadido el mundo, podemos tomar un montón de ejemplos, los desastres naturales, la abundancia, la riqueza que han tenido los seres humanos, la pobreza, un montón de dificultades, los imperios que se han levantado, las ciudades, las naciones, todo el tiempo que ha transcurrido, para el Señor son como nada. ¿Y por qué? Porque el Señor desde siempre ha existido. Y nosotros, si podemos en una balanza todo esto, o miles de millones de años, ¿cómo se van a comparar contra la eternidad? Podemos comparar, de hecho, miles de millones de años con un segundo, porque comparados con la eternidad, se puede decir que son nada. Entonces, nosotros, mis hermanos, a nosotros muchas veces nos ocurre que nosotros nos encerramos en las situaciones actuales, nos encerramos por nuestra carne, en un pensamiento terrenal, carnal, y vemos que la actualidad nos empieza a atormentar, que las dificultades. Pero, mis hermanos, nuestro Señor tiene todo bajo control. Nosotros tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que nos ama, un Dios sabio, un Dios perfecto, mis hermanos. Entonces, ahora cobra de nuevo sentido la pregunta, ¿por qué tienen miedo?, nos pregunta el Señor. ¿Por qué temen si yo tengo todo bajo control? Hermanos, el mismo Dios que creó el universo, el mismo Dios que decretó todas las cosas, es el mismo Dios que nos ama a nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Qué cosa tan mala nos va a pasar? Si tenemos como firmeza, tenemos como fundamento el amor del Señor. Y el ejemplo máximo, el sacrificio de Cristo, el ejemplo por excelencia, ¿cierto? Si Cristo murió por nosotros, si el Padre envió a su Hijo a morir por nosotros, ¿qué nos va a pasar si Dios ya nos ama de esa forma? Si Dios, quien decretó todas las cosas, el Dios creador de todo el universo, nos ama de esa forma, ¿qué nos va a pasar? Me pregunto yo, mis hermanos. Dios nos dice en Jeremías, con amor eterno te he amado. Dios nos ama, mis hermanos, desde antes que existiera el universo. Nos amó desde que creó el mundo, el planeta Tierra. Nos amó cuando pecamos, desde que pecamos. Nos amó aun cuando vino Cristo, mis hermanos. Y no es que el amor de Dios haya aumentado cuando vino Jesús a morir por nosotros. Es el mismo amor cuando Jesús murió por nosotros en una cruz. Exactamente en ese momento cuando estaba muriendo, el mismo amor que Dios tiene por nosotros en estos momentos.
Entonces, mis hermanos, qué tanto nos va a pasar? ¿La muerte nos van a alejar del amor del Señor? La palabra nos dice ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos va a separar del amor del Señor. El Salmo 23, por ejemplo, nos dice, lo voy a leer desde el principio, unos poquitos versículos, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, el salmista, mis hermanos, nos dice específicamente en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos tener a lo mejor tristeza por todo esto que puede ocurrir, pero darle miedo al temor, a la desconfianza en Dios, yo creo que no deberíamos poder darle lugar a eso, porque el Señor nos ama sin importar lo que pase, incondicionalmente nos ama. Y el salmista es casi como si estuviera describiendo nuestro caso. Dice, aunque ande en valles de sombra de muerte, aunque yo pase por caminos, por valles, por kilómetros y kilómetros de sombra de muerte, donde acecha la muerte, yo estaré confiado en ti, porque tú estarás conmigo. Entonces, yo me pregunto, mis hermanos, ¿qué cosa tan mala nos puede pasar si Dios está con nosotros? Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y animaba a los hermanos de la iglesia a que crecieran en santidad, en servicio al Señor. Pero, ¿qué pasaba? ¿A dónde estaba el miedo de Pablo? Me pregunto yo. Y era porque Pablo entendía que no importa la dificultad que le estaba pasando, él ya tenía a Cristo para sí, para su vida. Él ya tenía su fe puesta en Cristo y en su sacrificio. Entonces, ¿qué era una cárcel? ¿Qué eran los barrotes, los grilletes? ¿Me entienden? ¿Qué era la muerte para Pablo? No era nada, porque él ya tenía su esperanza y su confianza puesta en el amor de Cristo. Asimismo ocurre con los mártires en la persecución. Tiempo después de que murió Pablo, después de que comenzó la persecución del Imperio Romano hacia la iglesia, hacia los cristianos, los hermanos morían felices en nombre del Señor, en nombre del sacrificio del Señor. Lo mismo ocurre con los mártires, por ejemplo, de la Reforma, que algunos los quemaron, a otros los decapitaron. ¿Y dónde está el miedo de esos hermanos? Entonces, mis hermanos, es fácil ver que ellos tenían una confianza en Dios porque se afianzaban a la palabra, creían en las promesas del Señor. Y el Señor nos dice que con amor eterno nos ha amado. Entonces el llamado está, mis hermanos, a que confiemos en el Señor, que recordemos sus decretos, su perfección, que para Él estos momentos son como nada. Él está tranquilo porque Él decretó todo, y todo es bueno porque todo lo que ocurre es para su gloria, aunque nosotros con ojos humanos no podamos verlo. Y el llamado es este, mis hermanos, a que entonces confiemos en el Señor, sin importar lo que veamos que ocurra afuera, sin importar el dolor a lo mejor que podamos llegar a tener en nuestro corazón. El amor del Señor no nos va a desamparar, mis hermanos, no nos va a desamparar. Y nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor. Entonces, eso, mis hermanos, los animo a que reconsideren las perfecciones del Señor, el amor del Señor y sus perfectos decretos.
Amén. Los quiero invitar ahora, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque a pesar de cualquier dificultad que podamos vivir, a pesar de que nuestro corazón pueda ser invadido por un sufrimiento tremendo, Señor, tú no nos soltarás. Tu amor, Señor, siempre estará con nosotros, sin importar, Señor, lo terrible que nos parezcan las cosas, Señor, sin importar las circunstancias. Señor, ni la muerte nos puede alejar de ti, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque tenemos tus promesas, Señor, porque tenemos tu palabra. Y, Señor, porque ya tenemos a Cristo, Señor, en nuestros corazones, porque ya tenemos la fe puesta en ti, Señor, en tu palabra, en tu evangelio, Señor, y en el sacrificio de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque en ti estamos seguros, Señor. En tu brazo, Señor, nada, Señor, nos va a atormentar. En tu brazo estamos bien, Señor, y en tu brazo estaremos una eternidad después de esta vida, Padre amado. Y podemos confiar en ti, Señor. Podemos descansar, Señor, a pesar de la tormenta, Señor, que nos está rodeando. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.